el COVID durante la última semana. Entre el 14 y el 20 de septiembre, en Euskadi se han realizado 63.401 pruebas PCR, una media de 9.000 pruebas al día, y se han detectado 3.245 casos. Estos casos están distribuidos por territorios de la siguiente manera: 483 en Araba, 1.492 en Vizcaya, 1.118 en Guipúzcoa y 152 en personas con residencia fuera de la comunidad. La tasa de incidencia acumulada a los últimos 14 días continúa con una tendencia descendente. La situación, por lo tanto, se mantiene estable. Debemos ser prudentes y observar la evolución de los datos. Azken 14 egunetako intzidentzia tasak beherantz egiten jarraitzen du. Egoera beraz, egonkorra da. Oso zuhurrak izan behar dugu eta datuen bilakaera jarraitu. En los hospitales, la situación sigue siendo buena. Los enfermos por COVID representan un 32% del total de personas ingresadas. Entre el 14 y el 20 de septiembre se han detectado 448 casos positivos en población de entre 3 y 16 años. En 188 de estos casos, la aplicación del protocolo escolar ha determinado la necesidad de adoptar medidas preventivas, consistentes en aislar casos y contactos estrechos. En esta misma semana se han aislado 2.000 personas en el ámbito escolar. Esto nos da una media de 10,7 contactos por alumno o alumna. Bestalde, joan den astean, 458 kasu positibo detektatu ziren, 3 eta 16 urteko pertsonen artean. Horren ondorioz, 188 kasuetan hartu behar izan ziren neurriak. Azken astean, ikastetxeetako 2.000 pertsona isolatu behar izan dira beraien etxeetan. Les voy a mostrar el gráfico que sigue manteniendo esa tendencia. La flecha roja muestra el inicio del curso escolar, 7 de septiembre, y la tendencia a estar estable el número de casos. Estos son niños en edad de 3 a 16 años. Es decir, sigue completamente estable. El pico se alcanzó al final del verano, como se puede ver claramente, y ahora estamos en esta situación. Bien. Por mi parte, en principio nada más, insistir en las medidas de prevención y pensamos que el cumplimiento de estas medidas está contribuyendo de una manera importante a que la situación se mantenga estable. Quedo a su disposición para cualquier duda que puedan tener. Gaurko datuetan, ez da, ia 11.000 proba egin dira, 518 positibo atzeman, eta horietatik 145 dira 0 eta 19 urte bitarteko haur eta gazteenak. Horrek lotura zuzena du, ez, ikastetxeekin, kezka eragiten du momentu honetan. Guk ez dugu pentsatzen hori lotuta denik ikastetxeekin. Eta horretarako erakutsiko dizut beste grafiko bat, eta grafiko horretan ikusiko da adine tarteak, adin ezberdineko tarteak. Eta ikusiko duzu, hau lehenago erakutsi dut, hauek dira 3 eta 16 arteko haurrak edo ikasleak, eta gorrian ikusiko duzu beste marra bat, eta hau da 17 eta 19ko ikasleak edo pertsonak, nahi duzun moduan. Eta han ikusten da, beraiek izan direla, jeitsi edo igo direnak. Orduan, ikastetxeetan ez dira kutsatu, osea, da gazteak kanpoan edo nola ikusten duzu? Horren antza du, guk ez dugu detektatu igoera beste tartean, 3 eta 16ko ikasleen tartean, horrez dago igoketarik. Orduan, gaztetxoen artean. Hori,
Ez da erraza jakitea non kutsatu diren, baina bueno, ikusten den moduan, lehentxeagoia gertatu zen selektibitatearen ondoan aste pasata gero, ikusi izan piko hori, gauza antzekoa gertatzen ari dela dirudi. La tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días sigue estable, o no, sigue a la baja y que en una situación estable. ¿Cuál es exactamente esa tasa? Vamos a ver. Según el informe semanal que hemos publicado hoy, sería 96,25. ¿Y de dónde ven? ¿Y cómo 96,25. Vamos a ver. No me sé los datos de memoria, estoy consultando el boletín. Vamos a ver que sea correcto. No, este no es. Les he dicho un dato que no es correcto porque no tengo el boletín correcto, no es el de esta semana. Lo tendría que consultar. Vamos a ver. Sí, podemos contestar más tarde porque va a ser un tema de mirar los números, sí. Siguiente pregunta, por favor. Sí, bueno, yo quería un poco la versión en castellano sobre el repunte, ¿no? En casos entre 10 y 19, que por lo que ha mostrado, o sea, se habría producido sobre todo en los más jóvenes, bueno, porque los más pequeños se mantienen estables, ¿no? Pero, o sea, los más mayores dentro de esa franja, quiero decir. O sea, que sería una especie de no contagio dentro de la escuela, pero sí algo similar a lo que hubo tras la selectividad. Nosotros hemos detectado ese aumento en personas de 17 y 18 años. En concreto, mirando un poquito, a nosotros nos interesa mucho el seguimiento de las personas en edad escolar. Entonces, por eso también hemos mirado con mucho cariño los datos separados por franjas de edad. Y, claro, la edad escolar nosotros la finalizamos con los 18 años y es lo que estamos mirando con lupa y lo hemos enseñado. Y ahí es donde vemos que el aumento está en 17 y 18. Es probable que en 19 y 20 también, pero no se lo he podido enseñar porque no lo hemos mirado en este momento. Y que es difícil saber dónde se han podido producir esos. Es relativamente difícil. Quiero decir, ese mismo contagio no se ha producido en personas de 16 y 15. Es muy probable que no tenga que ver con el ámbito, digamos, escolar o de centros educativos. Máxime cuando esta población ha empezado más tarde y además pues ni siquiera la fórmula presencial es la que predomina en 18 años. Gero badaukat beste galdera bat, Arrasaten prezintatu den taberna batekin, zaintzak itxi egin du, bertako bi zerbitzari positibo izan arren lanean aritu direlako, konfinatuta egon beharrean. Ez dakite kasua ezagutzen duzun? Ezagutzen dut. Bai. Eta taberna horretako bezeroei nolabaiteko deia egin zaie PCR-ak egitera joateko, edo... Hori ez dut uste hori egin dugunik. Oraintxe arte ez dugu dei hori egin. Baina kasu hori baieztatzen duzu, zer gertatu da Arrasateko taberna horretan? Bakarrik, kutsatuta dagoen pertsona ikusten badugu, bakarrik han egiten duen lana ez da ezer egin behar. Baizik eta guk egiten dugu zehose gehiago edo urrunago, goaz bezeroak ere kutsatuta aurkitzen badugu. Bezeroak, langileak edo langile bat baino gehiago. Ez da kasua, langile bat baino gehiago kasu honetan? Orain arte nik ez daukat informazio hori. Eske beste batzuetan gertatu izan da langileak kutsatuta zeudela eta bezeroei PCR-ak egiteko deia egin zaiela. Gehienetan hori gertatu denean bezero kutsatuta ere aurkitu genituen.
Screeninga egin baino lehen. Eta oraintxe arte hori ez da kasua. Orduan, bezeroak euren kabuz jakiterakoan prezintatuta dagoela, euren kabuz egin dezatela... Sintomarik ez baukatez, ez da beharrezkoa ezer egin. O sea que no están procediendo igual que otras veces, ¿no? Que hemos visto que se ha producido un contagio. No estamos procediendo igual que otras veces porque no ha pasado lo que otras veces, de momento. Hemos tenido más casos de gente contagiada que trabaja en un establecimiento hostelero que no hemos tenido que hacer más intervenciones. Porque no han empezado a conocerse positivos entre la clientela. Por eso. Efectivamente. Y porque igual se ha contagiado poca plantilla, ha habido casos más llamativos, con una proporción importante de la plantilla afectada. De momento es otro escenario.